Bienvenidos a todos al Gen Génesis Podcast, un lugar divertido donde la generación Z tiene voz. Yo soy su anfitriona, Valentina Rabaili, y por fin llegamos al episodio número 1 con dos invitados muy especiales, donde vamos a estar tratando un tema que considero muy interesante, muy personal también, y que es algo con lo que la mayoría nos podemos sentir identificados, que es el tratar de definir nuestro punto de vista o definir nuestras opiniones políticas, nuestras posiciones políticas en general a una corta edad. Para empezar, chicos, ¿quieren presentarse, contarle un poco a los oyentes de ustedes? Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, mi nombre es Joaquín Villar, tengo 18 años y tengo un canal de YouTube. Soy aspirante a director de cine y es un gusto conocerlos a todos. Gracias, Joaco. Lu. Bueno, yo soy Luciana Navarroa, tengo 16 años, estoy en quinto año, soy aspirante a física, no muy relacionada a la política, pero bueno, es algo que también me interesa bastante por estudiar. Bueno, para empezar la conversación, quería empezar con la parte por ahí más importante, que es básicamente cómo es que ustedes se empiezan a interesar por la política, por saber más del mundo político. ¿Qué medios o qué personas sienten que más los influyeron para meterse en el mundo de la política? Yo personalmente creo que si tengo que ir al inicio, puedo decir cuando estaba en tercer año, particularmente en las clases de historia, fue que me empezó como a llamar la atención todo esto porque bueno, en tercer año empezamos a dar más historia contemporánea, digamos, sería del siglo pasado. Entonces es como que me empezó a llamar la atención, ya sea de cómo se fueron formando los distintos bloque capitalista comunista en el mundo en general, y bueno, me empezó a llamar la atención el cómo se manejaba todo eso, digamos, y así también cuando empezamos a ver la parte de Argentina y ver cómo distintos presidentes y políticos a lo largo de la historia de Argentina fueron de alguna forma influenciando a lo que hoy día conocemos como los partidos más conocidos, o mismo cómo se formó nuestra historia y nuestra política actual. Y bueno, yo creo que por eso las clases de historia de tercer año fueron como las que más me llevaron acá, junto con, bueno, las de ciudadanía. Bueno, antes era como que algo que no me atrapaba tanto, y hoy día es como que le dedico mucha parte de mi tiempo realmente a estar informada al respecto. Claro, básicamente el colegio, sí, para mí también. Principalmente sí. ¿Y vos, Joaco? A mí me parece que un poco rompiendo con este esquema del colegio, ya el tema de vivir en nuestro país, en Argentina, es como medio como que te determina a encasillarte en una respectiva casilla política y de todo, porque somos una sociedad bastante, como se dice, la famosa grieta. Sos peronista, antiperonista, sos de River, sos de Boca, etc, etc, etc. Siempre está esa polaridad y ese como el tema de etiquetarse. En mi familia siempre se habló un poco de política, no tan a fondo como se hace actualmente, que hablamos un montón de cosas, pero veo como que eso de que ya vivir en Argentina como que te condiciona mucho porque se habla mucho de política. Argentina es muy del juego político. Seguido con la idea de juego de también hablar en familia, yo creo que también eso es algo que influye bastante, digamos, en que se empiece de alguna forma en la casa, creo que es donde empieza, ya sea que compartas la opinión, digamos, con tus padres o no, yo creo que en la casa siempre es como de alguna forma uno de los primeros lugares en los que se va formando este pensamiento, digamos. Y bueno, sí, también el hecho de que en los últimos años, bueno, fueron las elecciones presidenciales en las que todo el país estuvo muy pendiente a todo lo que pasa en la política, que si de un lado, que si del otro, que si de ningún lado, lo que sea, es como que estuvo muy presente, digamos, en el día a día de todos. Sí, totalmente. Y está bueno igual que surja como este debate en las casas, ¿no? En las familias de cada uno. También relacionado a eso, ¿cuándo fue que primero como que se fueron dando cuenta del hecho de que las opiniones que ustedes tuvieran, ya sean a favor o en contra, o sean las mismas o diferentes de las personas con las que ustedes interactúan, tenían como una especie de reacción hacia la opinión que ustedes tenían? O sea, reaccionaban de una forma, por ejemplo, no sé, en un debate en el colegio o hablando en la mesa familiar un domingo, etcétera. A mí me parece que hay algo muy importante que no muchas personas lo comparten, pero yo y Luciana, como somos amigos desde hace aproximadamente 3 años por ahí, lo practicamos muy bien, ese tema de que hay que diferenciar un poco la amistad del debate político y el debate de ideas. No vamos a arruinar una amistad por algo tan trivial y tan poco importante como una opinión. O sea, yo he debatido un montón de cosas con gente con opiniones contrarias y yo después de eso siempre digo, che, vamos a tomar un café.
Y porque no me importa, la verdad es el debate y la amistad es la amistad, a ver. No hay que mezclar tanto. A ver, te puede caer más o menos una persona, pero que la opinión política no tendría que determinar una amistad o una relación. En cierto punto comparto con Joaco y otra parte también es la diferencia entre que es también muy depende por el hecho de que si yo soy de la idea también comparto, a mí no me molesta tener amigos con diferencias ideológicas y demás, la verdad es que me parece que justamente eso también es lo que ayuda a que uno construya, digamos, su pensamiento a partir de distintas perspectivas, o sea, eso es también lo bueno de los debates y de chocar a veces en opiniones, pero hay veces que como que hay temas que quizás a veces son un poco delicados en el sentido de que pueden, no sé cómo decirlo, determinar la personalidad de una persona. Te Y influyen. bueno, hay veces, claro, y que puede que choque a veces algunas ideas, entonces es como que decir, y no sé si yo la verdad querría ser, mantener una relación amistosa con alguien que piense de esta forma tan radical. Lo digo en un sentido muy al extremo, como muy radical, muy al extremo. Por ejemplo, te vas como a casos muy, qué sé yo, que te justifiquen el holocausto, por ejemplo. Hay cosas que ya se dejan un Te poco de lado por, sobrepasan. claro, pero sí, también comparten que la verdad es que hay que trazar a veces las líneas estas entre amistades y diferencias políticas. Claro, sí, yo pienso que, por ejemplo, cuando empecé a interesarme más por la política, era como que yo no tenía por ahí tanta percepción del impacto que podían llegar a tener mis palabras en el otro. Fue como ir descubriéndolo de a poco, por así decirlo. Y bueno, cuéntenle un poco a la gente el hecho de que estuvieron involucrados en muchos modelos de las Naciones Unidas. Cuéntenle un poco a la gente de qué se trata eso para los que no saben y la relación que tiene con la política y bueno, su experiencia en general. Yo participé en en dos modelos internos de nuestro colegio, ¿vale? Y después en uno nacional de acá de Rosario y otro en nacional allá en Mar del Plata. Y la verdad es que está bueno. Está bueno porque vos, es medio como también un poco de actuación, también hay que admitirlo, hay un poco de interpretación. Es ponerte en la opinión política de ese país. Los países van cambiando de gobierno y todo, pero generalmente siguen una línea de pensamiento y vos tenés que averiguar cuál es e intentar basar tu personaje, tu embajador, tu asambleísta, tu lo que sea en donde se debate, de más fidedigna al país y a lo que piense el presidente barra el gobierno de turno del país. Obviamente vos te interesás un poco en lo que piensa ese país, y al mismo tiempo lo podés cuestionar un poco vos como persona, pero en el modelo lo tenés que defender a muerte, porque es lo que realmente se cree en ese país. Yo también participé de 4 modelos, en mi caso fueron 3 a nivel regional y 1 a nivel nacional, y también me pasó que fueron 4 países completamente distintos, Níger en África, Suecia en Europa, Libia en África y Rusia en Eurasia. Y la verdad es que también me ayudó, yo empecé los modelos en segundo año y yo me noté realmente por decir, ¿y por qué no? Porque la verdad es que me encantó. Tipo, fui el primer modelo y fui con muy poco conocimiento de la forma de debate y todo, porque era como algo completamente nuevo y de un país que yo no conocía en ese entonces, Níger, un país de África, nunca lo había escuchado mencionar. Y la verdad es que, o sea, yo creo que el modelo, tipo, tiene todos beneficios. O sea, lo veas por el lado de donde lo veas. Como mencionaba Joaquín, el solo hecho de tener que posicionarte desde un país que quizás choca muchísimo con tu ideología, con tu pensamiento, y vos tenés que buscar la forma de defender eso como si se tratase de defenderte a vos. Eso también es como que lo hace un poco divertido en el buen sentido, o sea, vos tenés que actuar de alguna forma, porque sí, es un juego de roles al fin y al cabo, pero también es como que vas aprendiendo, porque vos no solamente tenés que buscar sobre cómo se posiciona tu país frente a ese tópico y buscar la forma de hablar, como si vos fueras un diplomático de ese país, de ese estado, así también como terminas aprendiendo de otros países, porque hay gente que va y que sabe muchísimo, entonces vos lo escuchás hablar y pensás que en serio estás hablando con un diplomático de, no sé, de Reino Unido, por Sí. ejemplo, y la verdad está buenísimo ese intercambio, y que es también algo bueno porque te ayuda como también a, digamos, soltarte al hablar en público, que eso para la gente tímida, o sea, yo siempre se lo recomiendo, digo, quizás vos veis decirte pararte a hablar frente a 120 personas,
hay gente que le pasa una locura y después que lo probó una vez le gustó y se sintió confiado porque está hablando como con un personaje. Y también el hecho de hacer amigos. De hecho, Joaco lo conocí en un modelo de Naciones Unidas cuando éramos Suecia y Finlandia. No sé, los grupos Los de la bros. ONU, sí, sí, los grupos de la ONU que se forman, tipo, son re lindos y es como, bueno, tienen como un gran vínculo en común que es el amor por la ONU. Ay, qué lindo. Sí, y también es muy gracioso porque hay dos tipos de personas que van a la ONU. Y esto es muy interesante. Los que estudian como, literalmente se preparan una carpeta entera con solo preguntas para cada país. Y creo que vos, Luciana, estás haciendo un entremedio. Es decir, ustedes dos son de ese tipo. Y las otras personas como yo que estudian su país y después buscan agujeros de argumentativos en los discursos de la gente, que es donde yo me sacaba mis interpelaciones, llamémoslo así. Sí, concuerdo también con el hecho de que es mucho más que solo por ahí la información que tenés de todos los países, etcétera, sino se ponen muchas otras cosas en juego, como el poder argumentativo que tiene uno, el debate, etcétera. La ONU también tiene eso del elemento cultural, de que muchos van vestidos con trajes típicos y demás de los países que representan. O sea, está bueno, es lindo verlo. A mí, al menos a mí personalmente es algo que me gusta. Como dije antes, yo quiero estudiar física, o sea, es algo, vos lo ves y nada que ver, o sea, números y cálculos, nada que ver. Contra la Pero, subjetividad que es la ciencia claro, política. Las justamente, ciencias y sociales. así, yo, tipo, los que tengo mejores amigos así, ven que yo siempre digo compartiendo mapas de países, de cosas de países, de cosas que quizás no nada que ver, y a mí eso me lo ofertó la ONU, y es algo que hoy día me apasiona, se podría decir, conocer sobre geopolítica en general, Recomendamos el modelo, lo 100% recomendamos. para Vayan, todos, sean es tímidos o necesario, es no, muy bueno. para todos, aunque sea para ser amigos, va. Sí, te digo que hasta el Vayan. mejor beneficio es hacer amigos. Muy bueno. Y también en relación con toda esta información por ahí que tenemos que buscar en los modelos, etcétera, quería preguntarles, ¿ustedes cómo hacen para informarse, no solo en el modelo, hablo en general, en la vida cotidiana, para informarse de lo que está pasando en el país, en el mundo, etcétera? En un mundo en donde vivimos rodeados de fake news, que yo creo que es muy difícil discernir la verdad de la mentira con todo este tema de la globalización y etcétera. Así que bueno, ¿ustedes cómo se mantienen informados? A ver, generalmente la gente actualmente se informa por Twitter, a ver, digamos la verdad. La gente se informa principalmente por Twitter. Y Yo como uso Twitter pero muy poco, y cuando digo muy poco es casi nada, me entero por Instagram y por gente que dice cosas. Y después yo, a ver, tomo lo de Instagram y después lo investigo por mi cuenta en una fuente más confiable. Y que tengan una visión política un poco más objetiva. Si no, a ver, fuentes oficiales de datos, el INDEC yo diría que no, pero por cuestiones históricas argentinas, pero bueno. Pero organismos internacionales y todo lo que sea datos se pueden buscar en distintas fundaciones, organismos internacionales y las páginas de los mismos países. y yo personalmente, bueno, yo puedo entrar en la categoría Twitter en este caso, pero sí es verdad que no lo uso como única fuente de información. Es decir, yo en Twitter sí tengo como, en Twitter se pueden crear como listas en las que vos pones tipo qué cuentas querés que te aparezcan en esa lista. Yo tengo una lista particularmente de noticias y en esa lista es como que yo tengo desde medios de oposición, de oficialismo, de otros países y demás, y yo trato de más o menos que me lleguen, de hecho hay algunas aplicaciones, también tengo de noticias, y como que yo trato de ver que me llega a veces la misma noticia en 5 cuentas distintas. Y yo también, depende de qué noticia sea, generalmente las más polémicas son las que más me gusta, tipo, ver, leer, dependiendo qué tanto me interese, lo leo más o por arriba, ir leyendo de los distintos diarios, ya sea a nivel local o también de otros países, o sea, diarios de Alemania, de Estados Unidos, de Francia, etcétera. Y bueno, y a partir de eso ir viendo cómo, para justamente lo que decía Joaco, de que muchos medios de difusión que tienen como una postura bastante marcada y bueno, es de público conocimiento eso. Así que nada, o sea, yo creo que también eso de poder ir leyendo distintas fuentes de la misma noticia, creo que a veces sirve mucho para evitar, digamos,
caer en una sola idea de una sola cosa y quedarse solamente con lo que uno opina y, bueno, sacar un pensamiento más objetivo de todo. Sí, discernir no es fácil. Pero aparte también ver distintos puntos de vista que por ahí también chocan con el de uno, como decías vos antes, está bueno. Te pone como en una posición medio incómoda en algunos tópicos, pero está bueno desde mi punto de vista. Sí, sí. Bueno, ahora llegamos a una sección que va a tener este podcast que lo llamé el mito desmentido. Básicamente es que vamos a leer las opiniones que tienen nuestros oyentes, que nos van a dejar en las redes sociales, comentarios de YouTube, lo que sea. Y bueno, yo se los voy a proponer a ustedes. Así que, bueno, voy a leer estas dos afirmaciones que tenemos el día de hoy. Y cito. Dice, hay personas que solo están en la política por el fanatismo. Y la segunda dice, deberían enfocarse más en sí mismos para luego poder ocuparse de asuntos políticos en el país. Me gustaría que ustedes den su opinión sobre esto, si coinciden o no con lo que dicen estas personas. Con respecto a la primera, yo creo que en cierto punto es verdad. O sea, hay mucha gente que se ciega con su fanatismo y creo que el fanatismo político es una de las peores cosas que hay y se vio a lo largo de toda la historia que el fanatismo político siempre llegó como a problemas, dejémoslos en problemas, de todo tipo, así como, bueno, como todos los fanatismos en general. Entonces, sí, yo creo que hacen estar en política solamente por un fanatismo hacia algo y sin ver otras perspectivas, que yo creo que justamente la política es poder entender distintas perspectivas, poder informarse un poco de todo y ahí sacar un pensamiento crítico, no seguir cegado una idea porque es la que te parece en general. O sea, yo creo que es más de estar abierto a poder formarte más que quedarte estancado en una sola cosa. ¿Paco? Se refiere a que hay mucha gente en la política estrictamente dicha, tipo puestos políticos que están cegados por el fanatismo, y sí, obviamente. Pero la gente, tipo, si es la política en un Los concepto civiles. más amplio, más tipo activismo, a mí me parece que yo tengo una opinión muy poco activista. Yo soy una persona que hace muy poco activismo sobre lo que pienso y todo, porque no me interesa, la verdad. Soy una persona que va a lo suyo. No me interesa convencer a nadie de lo que pienso, la verdad es que no me importa. Yo pienso que, a ver, el fanatismo es algo que va a existir y siempre va a existir, y no es algo bueno, porque si no estás dispuesto a cambiar de opinión y algo te está diciendo sobre vos mismo, el fanatismo nunca es algo bueno. Y se ve en muchos ejemplos históricos. La Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, etc, Sí, etc, justamente. etc. Y ahora que estamos llegando ya al final del episodio, como decía Lu, en el 2019, bastante recientemente, estuvimos en época de elecciones. Y bueno, vos, Lu, no sé, ¿tenés 16 o Yo 17? no llegué a votar. Ah, Pues yo ok. tenía ese entonces, Bueno, por ejemplo, no tenía Lu, edad. que todavía no votó, ¿vos, Juaco, votaste? Yo se voté. Ok, bien, las dos posturas, perfecto. Bueno, me gustaría que piensen por ahí en algo que a ustedes les gustaría haber sabido, o les gustaría saber, en el caso de Lu, por ejemplo, a la hora de no poder votar, porque en Argentina se puede votar a partir de los 16 años, para los que no sepan. Yo personalmente me pasó que, bueno, justo en ese entonces yo estaba en tercer año, tenía 15 años, tenía muchos amigos que sí, ya tenía edad de votar. Entonces, y como también fue la primera elección para todos los que estábamos en el curso, como que se hizo mucho énfasis, no solamente en saber lo general, que es la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, el Poder Judicial, etcétera, sino como que se orientó mucho a las elecciones. Y bueno, resultó que mi curso es un curso que está muy interesado en todo este ámbito y nosotros, hacia el día de las elecciones, habíamos juntado todas las boletas de todos los partidos y literalmente las teníamos pegadas en la puerta del salón. Fue como, fue como quizás algo que empezó como un chiste y nosotros lo empezamos a defender diciéndonos que nosotros éramos un curso que estábamos abiertos a los debates y a conocer distintas posturas y aceptar todos los pensamientos. Creo que eran 6 candidatos que no nos pudieron sacar porque nosotros dijimos y no, porque es nuestro pensamiento es aceptar a todos por igual
en clima de respeto y algo así, bueno, al menos algo que a mí me faltó quizás, y creo que también es algo al país en general, que nosotros conocíamos bien quizás los candidatos a presidente, que era lo que proponía cada uno, pero después, o sea, no tenías que solamente votar a presidente, o sea, había un montón de otros cargos que eso realmente sí siento que es algo que se vota muy como a ciegas, o sea, por ejemplo, diputados, senadores, o lo que sea, o concejales, o lo que fuese, que muchas veces uno no sabe realmente qué estás votando, pero votás al partido A para que no gane el partido B, porque, no sé, ni siquiera sabes quién es ese concejal, ese diputado, ese senador o quien fuera, pero vos lo votás para que no gane la oposición. Entonces yo realmente creo que actualmente, al menos es lo que yo veo desde lo que puedo ver, que hay mucho desconocimiento realmente, y yo creo que es algo que se tendría que hacer más énfasis en conocer la ideología, lo que propone cada uno de los legisladores, porque bueno, son al fin y al cabo los que más nos representan. Me dejaste picando porque yo quería hablar de esto. Algo que para mí rompe la democracia, y no solo en Argentina, sino en muchos países que pasa lo mismo, es el tema de el bipartidismo, que es lo que habló Luciana. Esta cuestión de votar un partido para que no gane otro, para mí lo que hace es romper la democracia. Porque lo único que genera es que esos dos partidos principales sean los únicos que importan. Entonces, vos no votás porque pensás que es mejor para la sociedad, porque va con tu alineación política, tu alineación económica, tu alineación social, tiene tus mismos ideales culturales. No, votás para que el otro no gane. Entonces, lo único que genera es que la gente no vote lo que quiere, vote lo que es el mal menor. Entiendo. Sí, y más que nada en un país donde, bueno, en Argentina hay bastante diversidad de partidos políticos, de los que no se conoce absolutamente nada. No como en otros que, bueno, por ahí hay dos más marcados, etcétera, etcétera. Bueno, ahora para ir concluyendo, si quieren le pueden decir a la gente dónde los pueden encontrar, redes sociales, si tienen algún proyecto, nombre, etcétera. Bueno, yo sí tengo un proyecto. Tengo un canal de YouTube, se llama Joaquín Melotaku. Pueden buscarlo en YouTube, hablo de películas, series, un poco mi opinión, intentando hablar de producción, y en general hablo un poco de lo que opino sobre estas películas. ¿Lu, algo o no? Bueno, yo por mi parte no tengo ningún proyecto. Si me quieren seguir, me pueden seguir igual. En Instagram soy lu.avaroa, avaroa con B larga. Y mi Twitter, que bueno, ahí a veces quizás sí hablo un poco más del tema, política y demás, opinión muy personal, es lu-avaroa también con B larga. Así que bueno, eso. Bueno, muchísimas gracias chicos por ayudarme en esto, por querer participar. Espero les haya gustado la charla a ustedes y también a los oyentes. Estuvo muy bueno. Muy lindo. Gracias por el espacio, Valen. Y chicos, oyentes, recuerden, la mejor diversidad es la diversidad de pensamiento. Wow, aplausos. Bueno, ahora sí, con esto podemos dar por finalizado el episodio número 1 del podcast. Muchísimas gracias a los chicos por sumarse a esta propuesta y por estar acá conmigo. Como siempre, invitados a regresar. Y a ustedes que me están escuchando ahora, estén al pendiente del próximo episodio de nuestro podcast, que va a ser en inglés, con un invitado que yo les diría es casi prodigio en su disciplina con todo lo que hace, que nos va a contar un poco sus vivencias estudiantiles desde otro país. Recordá suscribirte para mantenerte al día con el podcast y no te olvides de que también siempre puedes contactarme por correo electrónico, Instagram, Twitter, comentarios de YouTube, acá leemos todo. Si te interesaría estar en el show o si tenés alguna idea que pensás que debería ser discutida en el programa, porque quiero escuchar la voz de quienes me escuchan. Muchísimas gracias por escucharnos y recordá, usa tu voz.